Hola, ¿qué tal? En este video hablaré sobre los árboles y las listas, correspondiente a la tarea 5 de la unidad 2 de la materia de programación lógica y funcional. Comenzamos con el concepto de las listas, la cual nos dice que es una estructura dinámica de datos que contiene una colección de elementos homogéneos de manera que se establece un orden entre ellos. Es decir, cada elemento menos el primero tiene un predecesor y cada elemento menos el último tiene un sucesor. Como podemos ver aquí en el ejemplo, el dato A sería nuestro primer elemento que tiene como sucesor al dato B. A su vez, el dato B tiene como predecesor al dato A y tiene como sucesor al dato C. En caso del dato C, tenemos como predecesor al dato B y tenemos como sucesor a ningún dato. Es por eso que tiene aquí un nulo en el puntero. El origen de esta estructura de datos se remonta de 1955 a 1956, en donde Chris Shaw y Herbert Simon en Rand Corporation crean la primera estructura de datos principal para su lenguaje de procesamiento de la información, IPL. Esto posteriormente da origen a Lisp, el cual es un lenguaje para programación lógica y funcional, en el cual dice que es el principal procesador de listas, el cual fue creado en 1958 y una de las principales estructuras de datos de Lisp son las listas enlazadas. Ahora bien, la funcionalidad de las listas son que pueden ser dinámicas, las cuales las utilizamos para almacenar datos que estén cambiando constantemente. A su vez, estas son ordenadas, lo cual nos puede representar una colección de elementos ordenados. También puede contener elementos repetidos, así como índices, así en donde cada elemento de la lista contiene un índice que lo ubica dentro de la misma lista. Ahora, en su funcionalidad podemos distinguir las listas atendiendo a la organización de sus nodos. Por ejemplo, tenemos las listas simplemente enlazadas. En estas, cada nodo tiene un campo que apunta al siguiente nodo. Es decir, tenemos nuestro nodo 1 apuntando al nodo 2, el nodo 2 a su vez está apuntando al nodo enésimo. Y como vemos aquí, el campo más grande sería el campo de la información y el campo más pequeño y oscuro sería el campo que apunta al siguiente nodo. En caso del último, como ya vimos, apunta a un nodo nulo. Las listas doblemente enlazadas es en donde cada nodo dispone de un puntero que apunta al siguiente nodo y otro que apunta al nodo anterior. Es decir, tenemos nuestro primer elemento en la lista apuntando al segundo nodo y a su vez el segundo nodo está apuntando al primero y también está apuntando al último nodo. Igualmente, el último nodo, ya que no es circular esta lista, se apunta a la nada, a nulo. Ahora sí, con las listas circulares, nos dice que estas listas es donde el último elemento apunta al primero. Esto quiere decir que podríamos estar recorriendo por siempre la lista, ya que no se tiene algún final. Y bueno, ¿cuáles son las operaciones básicas de las listas? Básicamente podríamos crear una lista, lo que nos generaría todo lo necesario para poder trabajar con la lista. O sea, podemos crear el objeto tipo lista. También podemos añadir, lo que nos permite añadir elementos a la lista. Estas funciones usualmente nos permiten decidir si queremos añadir un elemento al comienzo o al final de la lista. Así como podemos añadir elementos, también se pueden eliminar, lo que nos permite borrar un elemento de la lista, en donde también podemos decidir si es al primer elemento o al último. También tenemos una operación que nos dice si la lista está vacía, lo cual nos devolverá un valor verdadero, o en caso de que tenga elementos nos retornará un valor en falso. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de la lista? La primera ventaja sería que la inserción y la extracción de los nodos es independiente al coste del tamaño de la lista. Otra sería que la concatenación y la partición de la lista es independiente al tamaño de la lista. A su vez, no hay necesidades de grandes cantidades de memoria contigua. Por último, el uso de la memoria se adapta dinámicamente al número de datos almacenados en la lista en cada elemento. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Básicamente que al momento de estar declarando una lista, los espacios en memoria pueden o no estar contiguos entre sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que puedo tener un elemento de la lista en un espacio asignado en la memoria y puedo tener otro elemento de esa misma lista en diferentes espacios almacenados en memoria, de caso que no sean contiguas. Como sus desventajas sería que el acceso a las posiciones intermedias tienen un coste dependiente del tamaño de la lista. A su vez tiene la necesidad de memoria adicional para almacenar los objetos de tipo nodo con sus atributos. Es decir, aparte de almacenar el valor del nodo que hay en la lista, tendrá que almacenar el puntero hacia donde apunta en caso de ser enlazadas o recursivas.
tendrá que almacenar los punteros del anterior y el sucesor, así como los valores o de algunas otras propiedades o atributos que deseen conocer. Un ejemplo sería en el lenguaje de programación Scheme, en donde nosotros podemos asignar listas así como valores numéricos. En este caso tenemos una lista del 1 al 5. También tenemos una lista de caracteres, la cual nos retornaría estos mismos caracteres. Podemos combinar también estos datos numéricos junto con caracteres, lo cual nos retornaría un resultado como este. Y también podemos hacer operaciones en las listas. ¿Por qué aquí da 1, 2 y 6? Bueno, básicamente, primeramente evaluamos esta parte de aquí, que sería el 1 más 2. Esto nos da un 3. Entonces tenemos un 2 por 3, ese nos daría el 6. Posteriormente aquí tenemos otra operación, la cual nos dice que es 1 más 1. Es por eso que aquí existe un 2. Y por último tenemos el valor 1 únicamente aquí. Es por eso que también aparece aquí en la lista. Otro uso de las listas en este lenguaje sería definir variables y listar dichas variables. Es decir, aquí definimos tres variables, A, B y C, con valores respectivamente de 1, 2 y 3, en donde al listarlas nos da un resultado de salida como 1, 2 y 3. Ahora pasaremos a la parte de los árboles, en donde primeramente iniciaremos con el concepto, el cual nos dice que un árbol es una estructura no lineal en la que cada nodo puede apuntar a uno o varios nodos. Es decir, tenemos nuestro nodo raíz apuntando a sus nodos hijos, los cuales también tienen hijos. En este se le conoce como nodo padre, y a este pasa a ser un nodo hijo. Entonces cada nodo está apuntando hacia diferentes nodos. Y bien, esta estructura de datos parte del concepto matemático conocido como grafo, el cual es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones. Cabe decir que Arthur Cayley fue el primer hombre en estudiar sobre los árboles, en base a esta teoría de grafos. Alguna de las funcionalidades de los árboles es que nos permite analizar circuitos electrónicos, también nos permite evaluar expresiones matemáticas, nos permite validar sintaxis de código fuente en un compilador. Esto se vio anteriormente en la materia de lenguajes de autómatas, en donde nosotros debemos de crear nuestro propio lenguaje de programación, y una parte para validar algunas cadenas o palabras reservadas fue la utilización de árboles. Otra funcionalidad es de que nos permite representar estructuras de expresiones matemáticas, así como organizar información de forma jerárquica. Y bien, los árboles tienen distintos recorridos. Primeramente tenemos el recorrido en preorden, el cual evalúa de la raíz, posteriormente a la izquierda y posteriormente a la derecha. Seguido por el inorden, el cual comienza evaluando en la izquierda, seguido de la raíz y por último a la derecha. Y el posorden, el cual comienza a la izquierda, luego se va a la derecha y por último evalúa la raíz. Y bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los árboles? Una de sus ventajas es de que almacena datos de forma rápida y eficiente. También tiene una respuesta de búsqueda muy eficiente. También se puede implementar diversos recorridos según se requiera. Como lo vimos anteriormente, podemos implementar cada uno de los tres recorridos en base al contexto que estemos trabajando en nuestros programas. Y bien, sus desventajas es de que su implementación puede ser complicada en algunas ocasiones. Si no se tiene conocimiento de las notaciones de los árboles o de los árboles en sí, puede ser un tanto complicado implementar dichas estructuras de datos. Otra parte es en que los árboles no equilibrados, las búsquedas suelen no ser eficientes, ya que tiene que estar evaluando y al no estar equilibrado con, por ejemplo, si no es un árbol binario, tiene que estar recorriendo más nodos, lo cual puede ser costoso en cuanto a memoria y tiempo. Y bien, aquí tenemos un ejemplo del uso de los árboles, en este caso en un lenguaje HTML. Como podemos observar, cada etiqueta de HTML tiene sus respectivas etiquetas hijas. Y si bien aquí no parece un árbol ya que es código, si lo pasamos a un árbol, podríamos ver lo siguiente. Podríamos ver que parte de la etiqueta HTML, la cual puede contener un head y un body. En la etiqueta head tiene como hijos el meta y el título. Y en cuanto al body, podemos usar etiquetas como lo podrá hacer la UL, que es para asignar listas, un H1 que nos permite asignar títulos,
y un H2 que también nos permite asignar títulos, y en este caso tiene un hijo que nos permite asignar un hipervínculo. Y como podemos ver, aquí tenemos este H2 con el hipervínculo que nos lleva a esta página. Y bien, esto sería todo por parte de la presentación. Ahora pasaré a explicar los programas en código del uso de árboles y las listas. Bien, pasando con la explicación en código, primeramente explicaré lo que es un árbol en el lenguaje JavaScript. Para esto creamos dos clases. Una sería la clase de nodo con su respectivo constructor, en donde asignaremos un valor y la parte derecha y la parte izquierda. En el siguiente caso tendremos la clase árbol o tree, en la cual nosotros creamos nuestra raíz y también tenemos diferentes funciones que nos van a ayudar a hacer las operaciones en los árboles. La primera, y es una muy importante, es la función empty, la cual nos dice si el árbol está vacío. Bueno, en caso de que esté vacío, la raíz nos va a mandar nulo. Y esto nos va a servir para poder hacer las inserciones en el árbol. Por ejemplo, aquí en la inserción, primeramente comprobamos si el árbol no tiene elementos. En caso de que no tenga elementos el árbol, lo que hacemos es de que el elemento que estamos agregando, como es el primero, va a ser la raíz del árbol como tal. Ahora, si ya tiene elementos, no va a entrar a este if y lo que va a hacer es agregar de izquierda a derecha. Otra función que tenemos es la función de buscar o find, en donde primeramente comprobamos si el árbol no está vacío. En caso de que esté vacío, retornamos un nulo como mensaje. Y bueno, si no está vacío, retornamos lo que vendría siendo la variable y la posición en donde se encuentra lo que vendría siendo el elemento que queremos buscar en el árbol. Lo que hacemos aquí para encontrar el valor es iterar con el uso de un while y haciendo los recorridos por la derecha y por la izquierda. Ahora se retorna el nodo encontrado en caso de que sí existiera el valor en el árbol, y en caso de que no encontremos el nodo con el valor, se va a retornar un nulo, es decir, no existe el valor que estamos buscando en el árbol. Otra función que realizamos es la de print, la cual nos va a servir para imprimir un nodo como tal. Vamos a imprimir su parte izquierda y su parte derecha, esto como un archivo JSON, por así decirlo. Lo veremos más adelante ya en la ejecución. Y también algo muy importante de los árboles son sus recorridos. Primeramente el inorden, en el cual recorre de izquierda raíz a la derecha. El preorden, en el cual primero se incluye la raíz, luego la rama izquierda y luego la derecha. Y el postorden, en donde se recorre el árbol de izquierda hacia el centro y luego del centro a la derecha y finalmente se imprime la raíz. Y ahora, para hacer uso del árbol, lo que hago es a nuestro constructor, yo inicializo una variable t, que sería un tipo de dato objeto de tipo árbol. Y también inicializo una lista, en este caso es una lista de números con las cuales se va a llenar el árbol. Y bien, para llenarlo lo que hago es un uso de un for, en donde voy a recorrer esta lista y en cada iteración de la lista voy a agregar el elemento en el que se encuentra en la posición o el index a el árbol. Y ahora como código lo que hago es buscar el 12 y el -4 y también hago que es el recorrido en preorden, inorden y posorden. Ahora pasaré a ejecutar la aplicación. Bien, aquí podemos ver los mensajes del recorrido en preorden, lo cual el resultado es 5, 2, -4, -5, 3, 12 y así sucesivamente. El inorden, que en este caso encontramos estos valores de aquí, y el posorden. Y si nos mostramos en la consola, tenemos aquí los nodos que buscamos. En este caso busqué el nodo 12 y podemos observar que tiene un nodo izquierdo con un valor de 9, el cual ya no tiene hijos, y un nodo con valor 21, el cual tiene un hijo en la izquierda con un valor de 19. Y lo mismo sería para el caso del 4, en el cual, -4, en el cual veremos que tiene un hijo a la izquierda con valor de -5, cuyo nodo ya no tiene hijos algunos. Y pues bueno, aquí vemos en la consola los mismos ejemplos de preorden, inorden y posorden. Y ahora pasaré a explicar los árboles en Java. Bien, ahora seguimos con los árboles en Java, en donde primeramente tengo mi clase nodo, en la cual tenemos tres variables,
la cual nos indica que el nodo va a tener un valor. En este caso yo la puse como enteros. Podemos especificar si el nodo va a pertenecer a la izquierda o a la derecha, y tenemos los constructores y funciones para dicha clase. Por ejemplo, podemos obtener el dato de nuestro nodo gracias a la función getDato. Podemos asignar lo que vendría siendo el nodo derecho gracias a la función setNodoDerecho. También podemos obtener la información del nodo derecho, ya que nos va a retornar lo que vendría siendo cuál es el nodo derecho. Y el mismo caso con el nodo izquierdo. Bueno, después de haber visto los nodos, nos pasaremos a lo que vendría siendo la clase árbol, que es en donde haremos uso de este tipo de objeto, nodo. Primeramente, en la clase árbol tenemos lo que vendrían siendo los recorridos. Tenemos el recorrido en preorden, en inorden y en postorden. Posteriormente, en nuestro main, vamos a llamar o vamos a crear los nodos. En este caso, creo mi nodo raíz, el cual va a ser un nuevo nodo y va a tener valor de 1. Posteriormente creo un nodo izquierdo, el cual va a tener un valor de 2. Un nodo derecho, el cual va a tener un valor de 3. Y lo que hacemos es, a la raíz le asignamos los nodos hijos, que vendrían siendo el nodo izquierdo que creamos, en este caso nodo 2, y el nodo derecho que vendría siendo el nodo 3. Ahora bien, le queremos asignar hijos a los hijos de la raíz, por lo que al nodo 2 le asignaremos un nuevo nodo derecho, que en este caso va a ser un nodo 4. Y de igual forma al nodo 2 le agregaremos un hijo en la parte izquierda, el cual va a contener el valor de 5. Posteriormente, para hacer uso de los recorridos, lo que hago es imprimir en consola los diferentes recorridos, gracias a las funciones que declaré aquí arriba. Entonces lo que hago es, mando en consola el título para saber cuál recorrido es, y a las funciones le mandamos la raíz para que nos diga el recorrido de dicho árbol. Ahora pasaré a ejecutarlo para hacer la demostración. Y bien, aquí podemos ver en la consola del Visual Code Studio los diferentes resultados tras recorrer los árboles en diferentes órdenes. En preorden tenemos del 1, 2, 5, 4, 3. En inorden tenemos el resultado 5, 2, 4, 1, 3. Y en posorden 5, 4, 2, 3 y 1. Y bueno, eso sería todo por parte de los árboles en Java. Ahora pasaremos a ver el uso de las listas. Bien, ahora pasando con lo que serán las listas. En este caso utilizaré Java, en donde Java nos da una serie de clases, como lo puede hacer la clase ArrayList y la clase List, en la cual ya podemos hacer uso de las listas sin tener que implementar objetos de este tipo. Es decir, sin nosotros tener que crear objetos de tipo lista, sino que el propio lenguaje ya nos ofrece esta estructura de datos como tal. Por lo que en mi ejemplo yo declaro primeramente una lista, la cual le puse ejemplo lista, y a dicha lista le hago uso de la propiedad add, o de su función add, en la cual agrego 5 nombres. En este caso pues pongo nombres como Luis, Alan, Ana, David, Irving. Y lo que va a hacer mi programa es obtener el primero en la lista. Para esto voy a utilizar lo que sería un diálogo de mensaje, y le voy a asignar lo que vendría siendo el elemento de la lista que está en la posición 0. Esto ya que el posición 0 sería la inicial, ya que todas las estructuras de datos usualmente comienzan en el 0. Posteriormente de que me dice cuál es la posición 0, yo quiero ver la lista. Entonces, para ver dicha lista, lo que hago es recorrer la lista mediante un ciclo. Entonces, en el ciclo comienzo desde 0, y para recorrer la última posición utilizo esta función que se llama size, que me va a retornar el tamaño de la lista. En este caso, al ser 5 elementos, nos va a retornar 5. Y le ponemos un -1 ya que estamos iniciando desde el 0. Y entonces lo que hace es imprimir en consola los elementos de la posición de i. Es decir, cuando i valga 0 me va a imprimir Luis, cuando i valga 4 me va a imprimir Irving, por así decirlo. Posteriormente lo que hago es eliminar. Yo elimino al dato que está en la posición 0. Y entonces quiero verificar consultando el tamaño de la lista y volviendo a recorrer dicha lista para ver cómo quedó la lista tras eliminar el elemento. Y por último,
igualmente obtengo el primero en la lista, o sea, el nuevo primer dato en la lista. Entonces pasamos a ejecutar. Nos dice que el primero en la lista es Luis. Entonces lo que hace es imprimir la lista. Posteriormente lo que hace es eliminar un elemento en la lista, por lo que mi tamaño me dice que cambió a 4. Y posteriormente imprime dicha lista. Y bien, ahora pasemos con un ejemplo en JavaScript. Ahora para finalizar explicaré las listas en JavaScript, en donde tengo mi documento HTML en blanco y únicamente hago referencia a lo que vendría siendo el archivo lista.javascript mediante el código de script, en donde hago referencia únicamente a mi archivo JavaScript mediante esta línea de código HTML. Entonces, pasando al archivo de la lista, únicamente lo que hago en este ejemplo es crear una lista con 4 géneros musicales, en donde posteriormente agregaremos elementos e iremos quitando conforme vaya avanzando la explicación. Entonces, para crear una lista tenemos este comando. O sea, declaramos una variable de nombre lista y únicamente lo ponemos entre corchetes y así en este lenguaje asignamos lo que sería una lista. Ahora bien, para recorrer los elementos de la lista, lo podemos hacer con un for each, en donde la i es equivalente al atributo de la posición actual en el que se encuentra la iteración. Es decir, en la primera iteración me va a escribir un EDM de Electronic Dance Music, en la segunda me va a escribir el género de rock, en la tercera me va a escribir el género de pop y en la cuarta iteración me va a escribir el género de jazz. Por ejemplo, voy a borrar esto y vamos a ver lo que está haciendo el programa. Entonces únicamente me muestra la lista como tal, me los imprimió. Entonces lo siguiente que voy a hacer es agregar el género indie al final de la lista. Entonces para notar el cambio, lo que voy a hacer es borrar lo siguiente. Y aquí mediante el uso de la función push podemos agregar elementos pero al final de la lista. Y el document.write es para escribir en el documento como tal. Entonces guardamos y podemos ver que dice el resultado después de hacer un push es igual a EDM, rock, pop, jazz y se agregó el género indie. Ok, entonces si queremos agregar un género pero ahora al inicio de la lista, lo hacemos mediante la función onShift. Entonces ponemos la lista con la función onShift y en el parámetro va el valor que queremos agregar. Por lo que para ver el resultado, entonces esta fue nuestra lista inicial. Este fue el resultado después de haber hecho un push y después de haber hecho un onShift, el cual podemos ver al inicio de la lista el género R&B. Ahora bien, lo que queremos hacer es eliminar un elemento en la lista. Por lo que para eso hacemos uso de la función pop y esta función lo que hace es eliminar el último elemento de una lista y lo retorna. Y bien, entonces después el resultado de haber utilizado la función pop, tendríamos nuestra lista con R&B, EDM, rock, pop y jazz. Podemos ver que eliminó el género indie. Esta sería nuestra lista inicial y estas serían las listas después de haber hecho distintas operaciones. Y bueno, eso sería todo por la tarea de hoy. Muchas gracias por su atención.